revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, ¿cómo están? Los saludo en este sábado. Espero que se encuentren en casa. Y a pesar de todas las cosas que, digamos, puedan estar pasando durante la semana, debemos dar gracias a Dios por un nuevo día, un día de vida. Y en esto el Señor siempre, no te olvides que nos acompaña hasta el fin de nuestros días. Y si tú estás pasando por momentos difíciles, ¿no? Porque cada uno, digamos, tiene un hogar, tiene familiares. Puedo decirte que si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes una esperanza. Entonces, esa esperanza va a hacer que tú eh, encuentres consuelo en tu Señor y que sientas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo, como Jesús lo prometió, que van a estar con nosotros hasta el fin. Y Jesús nos tiene muchas promesas para nosotros, y en ello puedo decirte que nuestros seres queridos los veremos en el cielo siempre y cuando estemos alegres de que ellos han aceptado al Señor Jesús. Entonces, para dar inicio a este día, yo te invito a que podamos orar. Y como tú ya viste, el tema de hoy es las ordenanzas. Si tú dirás, ¿qué tema es ese? ¿Qué será? ¿Qué novedad traerá? Pero antes de ver ese tema, ¿qué te parece si nos ponemos en oración? Te damos gracias, Padre, por este nuevo día que nos encontramos para poder compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea de bendición cada palabra leída, cada canción que cantemos, y que fortalezca, Señor, a cada uno de los que ven este video. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que es especial, porque ya en el camino en el que tú estás, que es en tu nueva vida cristiana, estamos ya llegando un poco más allá de lo que tú esperabas. Es decir, que la vida cristiana ya estamos llegando a un momento en el que tú debes comprometerte con nuestro Señor. ¿Y cómo? Obedeciendo. La palabra clave es obedeciendo. Y cuando uno está creciendo en la vida cristiana, eh, va a tener que dar pasos de obediencia. Y uno de los pasos de obediencia es justamente el aprender que la Biblia muestra las ordenanzas. Y las ordenanzas en la Biblia son aquellas que nos dan eh, digamos, una forma de comunión con el Señor y con nuestros hermanos, ¿ya? Entonces, estas ordenanzas, primero, antes que veamos cada una de ellas, quiero que las veas como algo que uno realiza por obediencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si tú entiendes esto así, lo vas a hacer con amor, no, no porque te están obligando o no porque te han forzado, no, sino lo vas a hacer con amor como para el Señor. Entonces, si más o menos tú ya estás entendiendo, entonces quiero que veas ese dibujito que está ahí, ¿no? Como tú puedes ver, hay dos hombres que cogen a la personita y le están echando en el agua, en el río, ¿no? Y tú dirás, ¿eso tiene que ver con la ordenanza? Pues sí, eh, no necesariamente lo que ves ahí que se van a echar en el río, porque hay muchas formas de hacerlo. Pero ¿qué te parece si antes de introducirnos en eso, vemos algunas reflexiones? Entonces la primera es, ¿debo bautizarme para ir al cielo?
Es algo que muchos piensan. Luego tenemos que el bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo. Lo tercero, los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Esas son 3 reflexiones que vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Y en la primera, en cuanto al bautizo, la Biblia nos habla que es un paso de obediencia, es decir, que si tú has creído en Jesús y ya sabes que eres salvo, ya tú has creído en su sangre preciosa y en lo que hizo en la cruz, entonces tú debes obedecer bautizándote para así cumplir por obediencia lo que Jesús hizo como ejemplo, como tú viste, ¿no? Cuando se dejó bautizar por Juan, y también como señal y muestra a otros de que tú tienes una nueva fe, que es en Cristo, ¿ya? Obviamente, si es un paso de fe, si es un paso de obediencia, obviamente vas a ir al cielo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los desobedientes no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si tú eres una persona obediente que da el paso del bautismo porque has creído en el nombre de Jesús, entonces entrarás al reino de los cielos. Muy bien, el número 2. El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo. Lo que pasa es que cuando hablamos de bautismo y Santa Cena, así rápido te digo antes de ahondar, estamos hablando de 2 cosas que son un momento importante para ti que has nacido de nuevo. Entonces, el hacerlo no garantiza tu santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es una vivencia diaria, que uno debe andar en compromiso con Dios en cada acto que hace, en cada paso que das en la vida, en tu testimonio. Entonces, estos 2 actos son cumplimiento de obediencia de lo que la palabra de Dios nos dice a través de nuestro Señor Jesucristo, que es bautizarse y hacer la comunión con los hermanos del pan y el vino. Pero lo que a ti te va a hacer más santo no es el obedecer algo como si fuera un rito que tú debes memorizar y hacer cada día, sino tu vivencia personal a diario con Cristo. Entonces, si tú vives a diario, como hemos visto en temas anteriores, haciendo tu devocional, leyendo, orando, escudriñando las escrituras, y además haces tu paso de obediencia de bautismo y de Santa Cena, y además tú te comprometes en tu corazón a vivir como Dios manda, andarás conforme a lo que le agrada a Dios, que es sed santos como yo soy santo. Entonces, estos 2 son pasos de obediencia, pero la santidad se vive día a día. Muy bien. Y la tercera es, los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Así es, son símbolos. No quiere decir que lo que tú estás comiendo en el momento es el pan y el vino, que estás comiendo el cuerpo de Cristo. No, sino son símbolos de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Ya? Entonces, más o menos hemos visto estas 3 reflexiones y vamos a seguir adelante. Entonces, las ordenanzas se basan en las escrituras. Y déjame decirte que hasta el punto que hemos llegado ya, hay que profundizar con la Biblia porque el bautismo y la Santa Cena son 2 puntos importantes en tu vida, para lo cual yo he dedicado hoy un espacio especial fundamentado en las escrituras. Porque estos 2 temas no se pueden hablar a la ligera. Por eso yo te recomiendo, esta es la semillita que yo te doy, pero yo te recomiendo que tú consultes a alguien que tenga más años estudiando la palabra de Dios, a alguien que tenga mayor capacidad para interpretar las escrituras en cuanto a los textos bíblicos relacionados, porque de estos 2 temas se desprenden muchas preguntas, muchos quizás dudas. Entonces, aquí lo que estábamos haciendo es poner la semillita para que tú des tu paso de obediencia. Pero
el entender a profundidad, eso ya corresponde a que tú lleves, allí sí yo te aconsejo que lleves un curso con alguien que esté más guiado en esto de tiempo, ¿ya? No alguien nuevo, sino alguien que tú veas, por ejemplo, como tu pastor, tu guía, tu líder, tu maestra o maestra. Esas personas son las que te deben en realidad guiar en este tema, ¿ok? No tomes a la ligera el bautismo y la Santa Cena porque son dos puntos que tú debes profundizar en tu vida, ¿ya? Entonces, esto es una semillita, pero tú debes profundizar esos dos temas. Es el mejor consejo que te puedo dar, ya que estos dos son un tema de nuestra vida cristiana que eh, nos marca, es decir, nos da una característica eh, delante de Dios, ¿no? Frente a los demás que ven nuestro testimonio. Ahora sí, si más o menos ya me has captado esto, vamos a leer según Mateo 28 del 19 al 20, lo que nos dice. Y aquí nos habla de que cuando alguien se hace discípulo de Cristo, debe dar su primer paso. Y este es el bautismo. Entonces ya sabes, apúntalo ahí. Recuerda, el bautismo es el primer paso de obediencia que uno debe dar cuando se convierte a Cristo. Ya tú estás creciendo, ya tú estás entendiendo algunas cosas. Entonces, es hora de que decidas dar el siguiente paso, que es el paso de dar testimonio a otros de tu fe mediante el bautismo. Entonces, en Mateo 19 leemos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién dijo esto? Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este texto, créeme que es un texto que tiene varias cosas que nos demanda para obedecer. Pero de este texto lo que vamos a extraer hoy es el tema del bautizo, ¿ok? Porque si tú lo ves bien, aquí hay varias ordenanzas. Ir y hacer discípulos, bautizar, enseñar, ¿ok? Entonces hay 3 ordenanzas allí, pero de las 3 vamos a extraer la del versículo 19 que nos habla de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces trata de tener este versículo en tu mente y vamos a, como tú ya sabes, alabar al Señor antes de comenzar. ¿Qué te parece? ¿Ya? Vamos a alabar a Dios y para eso yo he traído aquí una canción que es acerca de la resurrección de Cristo. Yo le he traído de manera especial porque sé que hay muchas personas que en este contexto de enfermedad están partiendo la presencia del Señor, pero al principio nos da mucha tristeza, ¿no? Si más que todo es una persona muy cercana. Y bueno, yo he querido en este video eh, tratar de darte una canción que traiga esperanza a tu vida, de que si estás pasando por eso algún día, vas a volver a ver a esas personas porque Jesús nos tiene una promesa, ¿ya? Entonces, la dejo aquí para que tú cantes y espero que puedas tratar de guardar la letra en tu corazón. Porque en la tumba aquel que vivo está, recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló.
ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo por su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Muy bien, entonces recuerda que todas estas cosas que tú estás aprendiendo son para vivir como manda Cristo. Pero mm, pase lo que pase, continúa en el camino del Señor. Pase lo que pase a tu alrededor, porque Jesús tiene muchas promesas y una de ellas es que resucitaremos con Él cuando Él venga. Entonces, todas las cosas de la Biblia son para bien. Hay que entender el propósito de Dios en nuestra vida, alrededor nuestro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, viendo
ya hecho la alabanza. Ahora vamos a seguir entendiendo el bautismo. Y ahora quiero hacerte aquí para, hay que parar un poco, para que entiendas que el bautismo no es si tú quieres, no es una decisión que debe ser tomada a la ligera, sino debes entender que no es una opción, sino que la Biblia nos dice que es un paso de obediencia. Entonces, yo he conocido muchas personas que el bautismo lo ven como un juego, o dicen, bueno, yo me bautizaré cuando tenga más edad, porque lo importante es que yo creo en Jesús. Otros dicen, "Mm, dame un poco más de tiempo para profundizar sobre eso, porque creo que no lo entiendo, entonces creo que no estoy preparado para hacer eso". Y la Biblia no dice que te lo pienses tanto tiempo, sino que justamente si tú has creído en Cristo, el bautismo es algo inmediato, es un paso de obediencia que nuestro corazón tiene que estar dispuesto a hacer porque amamos a Cristo, ¿verdad? Entonces, toma el bautismo como algo que tú tienes que hacer para obedecer a tu Señor y no como una obligación, pero tampoco lo tomes como que debes ah, alargarlo, me bautizaré, ¿no? Sino obedece a nuestro Señor y bautiza, ¿ya? Por obediencia. Ahora, en Hechos 16:33 vemos una historia que nos muestra que una familia dio testimonio a otros de que creía en Cristo a través del bautismo. Entonces, vamos a leer Hechos 16:33. Hechos 16:33 nos dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que era una familia en la cual aquí podemos ver que el hombre, ¿no? El hombre de esta familia, eh, ¿no? Deciden bautizarse esta familia, ¿no? Y aquel que vio la necesidad, ¿no? Que estuvo allí, permitió que se bautice esta familia, ¿no? Y el hombre de esta casa, en el mismo momento en que creyó, ¿no? En esa noche, decidió bautizarse, no solo él, sino con toda su familia. Y ese acto nos da un gran ejemplo de que no debes aplazar este paso de obediencia porque es un paso importante. Porque entonces tú estás diciendo en el mundo, yo me bautizo porque yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí tú puedes ver, ¿no? Que Pablo y Silas eh, le, le hablan a este hombre, ¿no? En este caso estamos hablando del carcelero, ¿no? Esta historia está basada en un hombre carcelero que vio cómo las puertas, las cadenas se abrieron sobrenaturalmente para Pablo y Silas. Y luego de sacarlos, él les hace la pregunta del millón, la pregunta que a ti te hicieron, a mí me hicieron, a muchos me hicieron. ¿Quieres tú creer en el Señor Jesucristo? Pero en este caso a él le dijeron, eh, en respuesta a su pregunta, porque él tuvo interés, ya que vio un hecho sobrenatural.
y les dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así fue. Este carcelero creyó en el Señor Jesucristo y permitió que Pablo y Silas vayan a hablarle la palabra del Señor, es decir, las bienaventuranzas, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que como tú y como yo estamos aprendiendo. Y él escuchó las palabras ese mismo día, ¿no? Y además él permitió que toda su familia escuchara también. Entonces, él no lo pensó dos veces y al ver el impacto de eso, de esa palabra que estaba llegando a ellos, él dijo, bien, ¿no? ¿Y qué hizo? Lavó las heridas, a Pablo y a Silas, no lo pensó, lavó y enseguida él permitió bautizarse él y toda su casa. Entonces, ¿qué mejor ejemplo tenemos que este carcelero, verdad? Y un gran ejemplo, ¿verdad? Para todos aquellos que dicen, no, yo me voy a bautizar de acá mucho tiempo, no entiendo mucho. Mira a este hombre que quedó impactado con lo que prácticamente vio y, y nos motiva a hacer lo mismo, ¿verdad? Aquellos que no lo han hecho, que no se han bautizado, nos motiva a creer que el bautismo es un paso de obediencia. Si tú tienes ese amor como lo tuvo este carcelero, ¿no? Un gran amor tuvo por la palabra que le llevó a su casa. Un- no porque él de repente lo decidiera, porque tú puedes decir sí, pero él pues tuvo interés. No, él lo que hizo fue escuchar el llamado a la puerta y le permitió a Jesús entrar a su casa. Eso fue lo que hizo. Jesús recuerda que es un caballero, él va a tocar tu puerta. En tu caso, si tú ya estás andando en los caminos del Señor, ya tocó tu puerta y ya entró. Pero ahora Él te pide un paso de obediencia. Yo te pregunto, ¿se lo vas a negar? No creo. Yo sé que no. Yo sé que tú vas a dar ese paso de obediencia y vas a dar testimonio público de que eres salvo y de que eres salva. Entonces, ¿por qué se le llama ordenanzas? Tú estás viendo ahí el título. Porque son órdenes que nos ha dado nuestro Señor. Por eso. Y cuando Dios nos da una orden, con todo el respeto del mundo lo tenemos que obedecer. Y en Hechos 2:41 no solo nos muestra eh, que es algo así simple el tomar esa decisión, sino que tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto sobre los demás, sobre las personas que están a tu alrededor. Y, por ejemplo, ¿cómo es ese impacto? Que si tú, por ejemplo, das testimonio a otros con tu bautizo, otros que ven eso van a querer creer en esa palabra y hacer el mismo acto. Créeme, es un acto que impacta a otras personas. De repente para ti es bonito el agua y ya, pero no. Otros están observando eso y dicen, ¿qué es eso que esa persona está haciendo? Si es que tú permites que personas que no han creído en Cristo vean lo que tú haces, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en Hechos 2:41 que todas las personas que estaban ese día reunidos, ¿ya? Eh, en el momento en que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar con toda la fuerza del Espíritu Santo a los que estaban en las calles, a los que pasaban por allí, de toda índole y nación, tanto era el poder del Espíritu Santo, esa fuerza, ese poder de la tercera persona de Dios, que
lograba convencer de pecado y además provocaba que obedeciera haciendo el siguiente paso, que era el bautismo. Entonces, estas personas, que aquí menciona que fueron 3.000 personas, en este caso en Hechos 2:41, después del hecho de Pentecostés, o del momento que descendió el Espíritu Santo sobre sus cabezas de los apóstoles, fue tan grande el impacto que causó alrededor a las personas, que además se bautizaron. Increíble, increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer. Es increíble. ¿Lo sigue haciendo hasta hoy el Espíritu Santo? Sí, sí lo sigue haciendo. En Hechos 2:41 vemos que dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué buena noticia y qué lindo. Queremos oír más de esas noticias así en medio de este año 2020. ¿Qué te parece? Tú tienes que ser ese granito de arena para que eso pase. ¿Y qué más? ¿Solamente quedaban bautizados? No. Después de eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que habían aprendido del Señor Jesucristo, porque ellos vivieron con Cristo prácticamente, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ellos perseveraban. Mira esa palabra, perseveraban. No que perseveraban un día a la semana. Perseverar es constancia. Entonces, en esos tiempos que estamos ahora, imagínate tú todo este contexto, dime si no merece tener constancia en la oración. Sí, tener constancia en la reunión con nuestros hermanos, sí, mucho más como un acto de comunión para poder juntos compartir la doctrina, partir el pan y orar. Con respecto al partimiento del pan, vamos a verlo más adelante. Y aquí vamos a hacer otra parada. Entonces, ahora la pregunta es para ti. Tú ya has aceptado a Cristo. La pregunta que tú debes hasta aquí hacer parando es, ¿ya te has bautizado con un paso de obediencia? Si lo has hecho, entonces a buena hora. Si no lo has hecho, no te sientas, sino di, ok, entonces es el momento de hacerlo, ¿verdad? Y trata de buscar a la persona que te hizo hacer tu oración de fe, que te esté congregando en una iglesia, y pregúntale cómo puedes hacer tu paso de bautismo en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, porque no es fácil. No me imagino cuán difícil va a ser ahora hacer el paso del bautismo en medio de este momento que estamos pasando. Ya no es como antes, ¿verdad? Dichosos los que nos bautizamos en agua cuando había libertad y cuando había momentos de reunirse con los hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Y cuando vimos muchos bautizos en el río, en la piscina de agua, en el bautisterio, pero ahora realmente es una tristeza para muchos que esto es prácticamente algo que se tiene que ver cómo se va a hacer. Y los que lo están haciendo, de verdad que Dios nos bendiga, porque estamos en unas circunstancias en las que hacer esto prácticamente es como haber retrocedido al tiempo en la primera iglesia, en aquel tiempo en que los cristianos eran perseguidos, que no podían reunirse, y aún así lo que vemos acá en Hechos
se bautizaba en medio de esa represión romana, en medio de todas las amenazas que recibían por parte de los fariseos, por parte también de extranjeros que tenían otras religiones. Cuánta fuerza les ha dado el Espíritu Santo para que hagan este paso de fe que es el bautismo. Imagínate ahora la fuerza que debes tener tú para hacer. Si recién has dado tu paso de fe, que es creer en el Señor Jesucristo, obviamente. Y si ya eres alguien de años que aún no has dado tu paso de bautismo, que ya has creído en Cristo hace tiempo, pero no lo has hecho, por favor te ruego, hazlo, porque ya no estamos en tiempos como para desechar los pasos de obediencia que el Señor nos dice. ¿Sabes por qué? Porque ya, como tú mismo ves, se están cumpliendo las escrituras. Entonces abre tus ojos y sé como las vírgenes prudentes. Esas 5 vírgenes que andaron conforme al corazón de Dios con su lámpara encendida. Muy bien. Hasta aquí entonces vamos a, después de haber hecho ese stop, vamos a reflexionar. En Hebreos 10, del 10 al 12, nos dice algo que en verdad tú debes guardar en tu corazón, porque con respecto a este texto aparecen un montón de interpretaciones equivocadas y en esto tú debes tener algo muy claro. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz lo hizo una sola vez. ¿Ok? Recuerden, así, este le digo. Una sola vez. Si tú oyes por ahí que el sacrificio de Cristo hay que realizarlo 1, 2, 3, 4, más veces, no es la doctrina que la Biblia nos enseña. ¿Ok? El sacrificio de Cristo se hizo una sola vez. ¿En dónde? En aquella cruz. Después de esto, ¿tenemos que ir a sacrificar algo más? No. ¿Tenemos que ir a sacrificar animales? No. ¿Tenemos que reunir algún requisito especial de sacrificio? No. Entonces, el sacrificio de Cristo es único en la cruz. Y donde tú lo puedes ver en Hebreos 10, del 10 al 12. Perdón. Si no fue ese texto, lo voy a leer. ¿Ya? En Hebreos 10, del 10 al 12, vemos claramente cómo el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos dice cuántas veces fue el sacrificio. Entonces, esta parte, reflexiónala y tenla aquí en la mente. ¿Ya? No hay más sacrificio que lo que Jesús hizo en la cruz y no habrá otro igual. Y tampoco te martirices pensando, necesito algo más para ser salvo, necesito de repente llevar un pajarito, necesito de repente llevar una ovejita, necesito de repente llevar algún animal más, no. Solo la actuación de Cristo en la cruz. Entonces, Hebreos 10, del 10 al 12 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿ves? Hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí ellos se están refiriendo al acto de los judíos, ¿ya? De repente tú no entiendes mucho estas cosas, pero quiero que veas que lo simple es esto, que hay personas que creen eh, que para estar más cerca del Padre tienen que hacer reiteradamente sacrificios en
un altar con el animalito antiguo que era la ovejita, ¿ya? Eso estaba bien antiguamente bajo la ley que el mismo Padre le dio a Israel. Pero ya cuando viene Cristo, Él cumple la promesa de que Él sería esa ovejita. ¿Ok? Tú sabes bien que has entendido eso cuando creíste en Cristo. Entonces, si ya esa ovejita quedó en la cruz y se sacrificó por ti una vez y para siempre, entonces ya no hay más sacrificio ni tantas veces que volverlo a hacer. Entonces, resumen, ¿cuántas veces ofreció Cristo su cuerpo en sacrificio por los pecados? Una sola vez y para siempre. Quedó sellado para toda la eternidad. Qué lindo, ¿no? De repente tú no sabías mucho de esto. Por eso te digo que esta es una semillita, pero ya profundizar, eh, tenemos que acudir a los que ya son más entendidos. Son generalmente los pastores o los guías de alto rango, aquellos que ya están en un liderazgo alto de años, porque ellos te van a ayudar a entender algunas dudas más profundas que tú tienes. ¿Y por qué tienes que acudir a ellos? Porque ellos se dedican prácticamente todo el tiempo de su vida estudiando las Sagradas Escrituras, y eso hace que el Espíritu Santo les dé sabiduría para contestar tus preguntas. ¿Ya? Muy bien. No te quedes solo leyendo tú la Biblia solo en tu casa, sola en tu casa, sino acude a alguien que estudie profundamente. Muy bien. Ahora, sigamos reflexionando. Eh, en el pasaje que vemos aquí, no veas lo que dice el costado Hebreos 10, del 10 al 12, porque no es correcto. Allí debió ser otro pasaje, que no lo tengo ahora, pero vamos a leer ese versículo que dice ahí. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí ya estamos entrando a algo muy importante, que es la Santa Cena. La Santa Cena es el segundo paso que tú debes hacer después del bautismo, inmediatamente, porque es el símbolo de que tú crees en lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Y cómo así? Porque nuestro mismo Señor Jesucristo compartió el pan y el vino con sus apóstoles, indicando que eso era su cuerpo y era su sangre. Ahora la pregunta es, entonces, ¿no habías dicho que el sacrificio fue una vez? Entonces, ¿por qué hay que estar tomando a cada rato? ¿No es como repetir ese sacrificio? No, no es así. Simplemente es un recordar que tenemos un nuevo compromiso con Cristo. De aquella noche que Él padeció, que fue llevado para luego ser muerto en la cruz. Pero no quiere decir que cuando tú estás tomando la Santa Cena estás recordando el sacrificio, es decir, que estás haciendo el sacrificio otra vez. No, sino cada vez que lo haces estás recordando tu compromiso del nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? En el momento que uno está compartiendo el pan y el vino, estás recordando que tú tienes un nuevo pacto con nuestro Señor Jesús. Ahora, la Santa Cena no es algo mágico, ¿no? No es algo que cuando yo estoy haciéndolo ocurre magia, ocurre, en pocas palabras, no es un rito así que, ok, va a ocurrir algo mágico. De repente no. La Santa Cena es sagrada, sí, porque en el momento que tú lo haces, estás haciendo delante de la Trinidad y delante de tu Señor Jesús
máximo sacerdote, sobre todo sacerdote que haya en esta tierra, desde los levitas. Y es especial porque estamos hablando del sacrificio de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Pero no quiere decir que no deja de ser importante y que no deja de ser especial, porque sí es especial y sí es sagrado. Entonces, por lo menos en tu mente guarda esto, es sagrado y es especial. Por eso te decía que este tema de hoy, para mí, al menos para mí, me lo he tomado muy tranquilo, tranquila, me lo he tomado un poco, me he detenido a analizar cada cosa que te estoy diciendo, porque son dos temas muy delicados y muy especiales en tu vida. La cena del Señor es algo que es una opción que yo debo hacer, no. Es un paso también de obediencia, es tu compromiso con Jesús. Entonces, procura, si ya te has bautizado, en el caso de que te hayas bautizado, participar de la Santa Cena. Porque algunos también conozco, amigas, que se han bautizado hace tiempo, pero no toman la Santa Cena. No sé por qué, pero podría tu corazón dejar de recordar ese momento en que Jesús se sentó a la mesa y habló de su cuerpo y de su sangre. Si ya te has bautizado, no, ¿verdad? La Biblia nos indica que, como habíamos leído en el versículo 42, que parte de esa doctrina en la que perseveraban era la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿ya? Entonces, si tú quieres saber si debes hacerlo o no, miremos los ejemplos de los primeros apóstoles, que en todo nos muestran que siempre están tomando el pan y el vino constantemente. Muy bien. ¿Qué anunciamos a través de esto y hasta cuándo? Lo que anunciamos es la muerte de Cristo, ¿verdad? Su cuerpo, su sangre, que nos salvó. Y esto es hasta el fin del mundo. Entonces, si tú tienes duda de lo que vas a hacer, puedes estar diciendo, de repente, si tú nunca has oído de esto, porque imagínate, cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Otros pueden decir, sí, yo más o menos yo entiendo eso, pero de repente eres una persona que nunca has oído de esto y que te estás diciendo, vaya, yo no sabía que eso era eso, que yo pensaba que solo era tomar la copa y el pan y nada más. No, esto es un momento especial. Entonces, para realizarlo, tómate tu tiempo también de reflexión con Dios. ¿Ok? Tienes toda la semana para poder reflexionar, para poder orar, para poder pedir perdón por tus pecados, para tratar de andar como dice Cristo, y luego participas de la Santa Cena, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor, poner acá el texto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. ¿Ves? ¿Quién tomó? El pan, nuestro Señor Jesús. Y habiendo dado gracias, es decir, lo bendijo, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, ¿qué más hizo? Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como yo te había dicho, a la pregunta que habíamos hecho, ¿qué anunciamos? La muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, es decir, hasta el fin de este mundo,
cuando ya Cristo en su segunda venida restaure todo este mundo que está lleno de pecado y cree un nuevo cielo y una nueva tierra. Hasta ese día tenemos que hacer el partimiento del pan y la copa. Y luego ya, cuando Él venga, obviamente, veremos qué más nos muestra nuestro Señor Jesús. Por lo pronto sabemos que tenemos una boda, ¿no? Que es la gran cena en las bodas del Cordero, ¿sí? En donde dice que nuestro Señor Jesús nos está preparando banquete y tenemos un espacio en ese día que hemos sido salvos, ¿ya? ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Yo sé que tú has oído esa frase muchas veces, en memoria de mí. Hasta yo siempre esa frase se quedó en mi mente. Vamos a retroceder entonces. Eso quiere decir que al momento que tú tomas el pan, que comes el pan y tomas el vino, estás recordando lo que Cristo hizo en la cruz, en su memoria. ¿Ya? ¿Por qué resaltamos esto? Porque esos dos elementos que tú ves allí son símbolos. Esa copita que tú ves ahí con el vino es la sangre de Cristo representada y el pancito viene a ser su cuerpo representado. Pero hay personas que piensan que ese pan que está ahí es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y también que es en el momento que se toman ese vino es la sangre de Cristo, que se convierte en sangre, y que el pan se convierte en su cuerpo. O sea, como que nos estamos comiendo a Cristo. Y por eso algunos dicen los cristianos se comen a Cristo en el momento que están haciendo la Santa Cena. Y no es así. No nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo ni su sangre. La Biblia dice que está prohibido comer carne y sangre porque la vida está en la sangre. Sino que Jesús hizo una simbología en los elementos. Que el vino de la uva, eso representaba su sangre. Y que el pancito hecho especial para recordar ese momento, también nos recuerde su muerte. ¿Ya? Entonces todo esto es símbolo. En 1 Corintios 11, del 27 al 31, nos dice eso sí, una cosa que tú debes hacer si vas a tomar la Santa Cena. Y esto es que te pruebes a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Examínate cómo estás viviendo, qué estás haciendo en la semana antes de tomar la Santa Cena y en el mismo momento, ¿no? Que te pongas delante del Señor, conforme a lo que le agrada, porque así de esa manera no vas a realizar un acto indigno, sino santo delante de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo me pruebo? Vamos a leer. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir? Por eso te digo que yo creo que esta semillita que he traído hoy es algo muy especial y me he tomado el tiempo de ver cada cosita. Vamos a analizar este texto así poco a poco. De manera que cualquiera, dice, pero no estamos aquí hablando de cualquiera. O sea, que si yo no he confesado que creo en Cristo, no me he bautizado, ¿puedo tomar y comer el pan? No. No estamos hablando de que cualquiera literalmente, sino aquí habla de cualquiera que ha hecho su compromiso con Cristo. ¿Y cuál es? El haber obedecido el paso de la obediencia, bautizándose. Y obviamente, primero antes que todo, haber creído en el Señor Jesús para salvación.
acción. Así que aquí no estamos hablando de un cualquiera de la calle que se emocionó y yo también quiero tomar de la copa y del pan. No, sino de aquellos que han comido que han creído en Cristo, han hecho la oración de la fe, han entendido lo que hizo Jesús en la cruz y que además se han bautizado. Por decir, si yo hago la Santa Cena, debo por lo menos estar bautizada. No por lo menos, debo estar bautizada en agua. ¿Ok? Si no te has bautizado aún, no puedes hacer esto, porque es necesario primero que tú confieses ante los demás que has creído en el Señor Jesús mediante el bautismo en el agua, cayendo en aquel agüita y enterrando tu viejo hombre, tu vieja mujer, del pecado y naciendo de nuevo como una nueva criatura, limpio por el agua del bautizo que es un símbolo también. ¿Ok? Entonces, si tú, ya habiéndote bautizado, tomas la Santa Cena, pero lo tomas como si fuera una comida, yo me tomo la copa y me tomo el pan como si fuera la comida del día a día, también estás cometiendo un error, porque la Santa Cena no es un momento de comida y bebida de una reunión, sino que tú debes aquí entender que lo que estás comiendo y lo que estás tomando es en memoria de Cristo. Entonces, si tú lo entiendes, no estás tomando malas Santa Cena, al contrario, estás entendiendo que el cuerpo y la sangre son en memoria de Cristo por lo que hizo en la cruz. Por eso dice acá en el versículo 28, pruébese cada uno cómo estás tomando tu Santa Cena. Y además, si ya te has probado, come el pan y bebe de la copa. Ahora vamos a ver en el versículo 29, ¿qué cosa pasa cuando uno come y bebe sin discernir? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, si ya tú, entendiendo estas cosas, cuando vayas a tu pastor, a tu líder, te explique más a fondo, te prepare para este acto, porque te tienen que preparar, te tienen que hacer entender, porque de lo contrario, yo te recomendaría mejor que no lo hagas, ¿ya? Hazlo cuando tú estés lista, estés listo y estés bien preparado, entendiendo lo que estás haciendo. Ahora tú dirás, ¿y cómo puedo prepararme en estos tiempos de pandemia? Que prácticamente no me puedo reunir con nadie y no puedo hablar mucho. Hay formas virtualmente, a través de WhatsApp, siempre lo digo, redes sociales, que alguien te puede ir ministrando. Y esto es labor de los sacerdotes de Dios. Esa persona, ese sacerdote, tiene que ministrarte para que tú hagas este paso. Si no, por eso te digo, preferible todavía contén este momento en hacerlo, no vaya a ser que comas y bebas poniendo juicio sobre ti, es decir, que ofendas al Señor en lo que hagas, ¿ya? Porque mira que antiguamente los primeros cristianos se comenzó a ver que aparecían enfermos, debilitados y que muchos dormían, es decir, que morían después de haber tomado la Santa Cena. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal, lo hicieron sin entender de repente, sin discernir lo que estaban haciendo. Y otros de repente lo tomaban sin... ¿qué habría pasado, verdad? No tenemos en las escrituras eh, historias así claras sobre esto, pero sí se entiende que si lo haces incorrectamente y no entendiendo, acumulas sobre ti juicio, ¿no? Y por lo tanto enfermedades también. Bueno,
Y finalmente, para reforzar, si tú sí estás siendo guiada, guiado, y ya estás entendiendo, por eso te digo, no vayas a tomar tu Santa Cena después que yo te he dado esta semillita. No, recurre a alguien que te guíe, a los sacerdotes que Dios ha puesto, porque si no, tú vas a poner juicio sobre ti. Primero, prepara para poder dar este paso, ¿ya? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, si ya cuando tú estés acompañado, te han ministrado, te han explicado a profundidad, con todas las preguntas que tú tienes, ya estás lista y listo, adelante. Toma la Santa Cena en memoria de Cristo, pruébate a ti mismo, a ti misma, y dice la Biblia que no serás juzgado y no serás juzgado. Muy bien. En Primera de Corintios 10, del 16 al 17, nos habla de un aspecto muy importante de cuando nosotros tomamos la Santa Cena, y es la comunión. Quiere decir que cuando nosotros tomamos la Santa Cena lo hacemos con los hermanos. No es que yo me voy a tomar mi Santa Cena con mi copa y mi pan, y oro sola a Dios y lo tomo sola. Lo tomo solo en mi casa, en el encierro. Sino que debo procurar hacerlo con mis hermanos y mis hermanas. ¿De dónde sacas eso tú? De la Biblia. La Biblia nos dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Resumiendo todo eso, sé que de repente, si tú eres alguien nueva o nuevo, que estás un poco ya, wow, cuántas palabras que están allí, más o menos entiendo algo, más o menos estoy entendiendo algo. Muy bien. En resumen, toma la Santa Cena con tus hermanos y hermanas, no solo, no solo. Y tampoco digas, no, yo no voy a tomar la Santa Cena porque no estoy listo, y así te vas pasando todas las semanas relegando ese momento. No, tampoco. Mucho más si ya has sido preparada y preparado. Sino procura hacerlo, porque tú lo haces delante de Dios, de Cristo. Y Él juzga quiénes están tomando esa Santa Cena. Él ve los corazones, ¿no? Porque tú también no te vas a poder decir, pero si yo veo que la hermana, el hermano es así, yo no entiendo qué hace tomando la Santa Cena. No, no juzgues. Cristo conoce los corazones y Dios sabe quién está tomando la Santa Cena y con qué corazón. Si tú amas a Cristo, toma tu Santa Cena en honor a lo que hizo en la cruz. Obedece a tu Señor para que Él te bendiga, ¿ya? Porque dice que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Entonces, para que te bendiga, prepárate en el Señor, separa tu tiempo, ten tu copita, tu pan, y comparte con tus hermanos la comunión recordando a Cristo en la cruz. Y no mires a los hombres, no mires a los hermanos, a las hermanas. Mira a Cristo siempre en lo que hagas. Si tomas tu Santa Cena, lo tomas como mirando a Cristo, recordando a Cristo. Y lo que tú veas alrededor, lo ve Dios. Dios ve a las personas y Dios se encargará de juzgar a cada persona. Pero tú, preséntate ante Cristo bien, como que estás cumpliendo todo lo que Cristo te está enseñando. Entonces, cumple con esto, porque esto es obediencia a tu Señor. Listo. Entonces, así como hacemos trabajar el cuerpo con nuestro, a ver, los que hacen
gimnasio, las chicas que hacen gimnasio. Bien, en este tiempo de pandemia creo que muchos le hemos dejado. Ya no amerita, ¿verdad? Creo que ya hemos visto que hay otras prioridades, pero eso no deja de lado que nos sigamos cuidando de lo que comemos, cuando caminamos, etcétera, ¿verdad? Es bueno ir a caminar al día, una vez o dos veces por lo menos. Pero también hay que hacer trabajar el cerebro. Y yo sé que eso suena un poco gracioso. Así que ahí vemos un cerebro que le está saliendo gotas de sudor de lo que está trabajando. Se ha puesto zapatillas para memorizar Mateo 28:19. Entonces, el cerebrito tiene que trabajar esta semana tratando de memorizar este versículo. Finalmente, recordando, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito. Nunca debes olvidarte de este versículo. Ya sabes que es la orden que te ha dado Cristo antes de irse al cielo. Así es que a trabajar ese cerebrito, como ves ahí, con su sudor. Ya sabes que si es un poco difícil para ti memorizar un versículo, coloca el versículo en tu espejo. Cuando ya tú te levantas, como te gusta verte al espejo todos los días, ¿verdad? Nos gusta vernos al espejo y de repente arreglamos siempre, nos gusta estar bien. Ahí pegas tu versículo y lo lees. Hoy día me toca Mateo 28:19 y así lunes, martes, miércoles trato de memorizar. ¿Y para qué me sirve memorizar esto? Para que cuando alguien venga y necesite de que tú le prediques de Cristo, te acuerdes de este texto clave y ya sabes cuál es tu misión. Muy bien. Hasta aquí hemos visto las ordenanzas y espero que puedas haber guardado poco a poco estos dos temas del bautismo y de la Santa Cena. De verdad, con todo mi corazón, yo quiero que tú lo profundices con tus pastores, con tus líderes que están autorizados para explicarte más sobre esto. Recuerda, no es que tú te vas a ir solito a bautizar ahí, te vas a echar en un agua y no. Para hacer esto se hace con los miembros de la iglesia, acompañado y con el permiso de un ministro, o sea, que a un ministro Dios le haya dado la autoridad de hacer esto. ¿Ok? Imagínate que tú estás allí como ese hombrecito, seas mujer o hombre, estás ahí en el agüita. Las otras dos personas que te agarran para echarte en el agua tienen que ser personas autorizadas, que tienen que estar con la autoridad de Dios, bendecidas por Dios para ese ministerio, perdón, para ese acto de bautismo, porque ellos van a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te lo vas a decir tú a ti misma o tú a ti mismo, sino el, eh, los sacerdotes de Cristo, que, que son los pastores, los líderes, ¿no? Los que están llamados, generalmente los pastores, los ancianos, o sea, las cabezas que Dios ha puesto, ellos son los que hacen este acto a aquella persona que quiere dar ese paso. Entonces, por eso te digo, recuerda, tienes tú que buscar ministros que te ayuden con estos dos temas. Muy bien, dicho esto, yo te deseo un feliz fin de semana. Tú dirás, ¿por qué esta semana no? En esta clasecita no tenemos mucha música, no tenemos mucho, porque estos dos temas para mí en realidad han sido muy delicados de prepararlos y por eso preferí darle más tiempo a la palabra esta vez, o sea, profundizar, porque no vaya a ser que cometa un error y que bien mal, y que ponga mal la semilla. Entonces, prefiero que te quedes ahí con esos textos. Y bueno, me despido, que Dios te bendiga. Y ahora sí, la otra semana voy a tratar de prepararte más canciones, algo más, un poquito más de repente dinámico. Y bueno, quédate con eso en tu corazón y sigue creciendo en el Señor. Bendiciones.
y yo me despido en el nombre de